Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos una transmisión muy especial porque vamos a tener una reflexión y refutación a un pastor protestante. Bueno, creo que es un pastor protestante o así al parecer obviamente se hace ver. Entonces, hoy vamos a analizar y refutar un error doctrinal que está ganando mucha fuerza en ciertos sectores protestantes. La idea de que la gnosis y la sofía son dones del Espíritu Santo y de que el conocimiento intelectual por sí mismo otorga poder espiritual. Ojo, mis hermanos, porque esto no solamente es un malentendido bíblico, sino que también se relaciona con la herejía del gnosticismo, condenada por la Iglesia desde los primeros siglos. En este video analizaremos minuciosamente estas afirmaciones a la luz de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia y el magisterio. Entonces veremos cómo la interpretación errónea de ciertos términos y conceptos puede llevar a confusión doctrinal y pérdida de la verdadera fe cristiana. Entonces, mis queridos hermanos, gracias a los que se van conectando en este momento. Dios les bendiga. Y bueno, sean todos entonces bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Voy saludando por acá entonces a la hermana Bendecida que ya se va conectando, al hermano Eduardo Duarte, al hermano Pedro Mendoza, a Ayala. Bueno, mis queridos hermanos, de verdad que muchísimas gracias a los que se van conectando en este momento para esta transmisión y a las personas que se van a conectar más adelante. Y bueno, adivinen qué, mis queridos hermanos, me di cuenta de que desde el principio, en este video, el señor que aparece allí, que al parecer es un pastor evangélico protestante, dice unas cosas que bendito sea el Señor. Yo dije, no, esto hay que hacerle un programa, esto hay que responderlo, no solamente porque en realidad puede ser de mucha bendición y de mucho fruto, sino también para muchas personas que quizá pueden estar confundidas con este mismo tipo de temas. Y como yo ya les había dicho que iba a empezar en este canal una serie refutando falsos místicos, falsas revelaciones privadas, personas que dicen haber tenido una revelación impresionante, Jesús me habló, la Virgen María me habló, y este tipo de mensajes que yo no desconozco, ni estoy diciendo que no puedan ocurrir, porque en la historia de la iglesia han ocurrido, pero hay muchas personas que se valen también de este tipo de revelaciones y de este tipo de profecías para confundir y engañar a la gente. Y creo que este es uno de esos casos. Entonces, el video se titula ¿acaso entiendes el Apocalipsis o no entiendes el Apocalipsis? Vamos a empezar con las primeras palabras que dice este señor en el video, porque aunque son los primeros pocos minutos, hay mucha tela para cortar aquí, porque este señor está combinando cristianismo con nueva era y con gnosticismo. Entonces, es una combinación destructiva para las almas de muchos hermanos. Entonces, ¿qué les parece, mis queridos hermanos, si empezamos con esta refutación? Nuevamente voy saludando a los hermanitos que van llegando por aquí también. Dice Katy Silvestre, el hermano Pedro Mendoza, un abrazo para ti, mi hermano. Qué bueno que estés por aquí. Para el hermano DJ Católico, dice, hola, hermanito William, Dios te bendiga, hermano. Saludos a todos los hermanos. Esto es para abrirle los ojos a muchos, como dice el hermano Pedro Mendoza. Y dice, Back Mayor, thumbs up. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar compartiendo por aquí pantalla. Vamos a ver si lo ponemos así de esta manera.
Y así de pronto entonces YouTube no nos lo coge como con derechos y con ese tipo de cosas. Que lo importante son las cosas que va a decir este caballero, que no sabemos todavía si es pastor, pero vamos a llamarle pastor porque pues así son normalmente los hermanos protestantes, pues ellos se autodenominan pastor de un día para otro. Entonces, bueno, el hecho de que se paren detrás de un púlpito a predicar ya normalmente es considerado pastor. Entonces, como para que podamos entendernos allí. Listo. Entonces, vamos a comenzar con con este video y vamos a empezar con las primeras palabras que dice este señor y ya ustedes también van opinando allí en los comentarios, van diciendo qué les parece esto. Ojo, siempre desde el marco del respeto, porque aquí vamos a refutar ideas. Aquí no vamos a hacer ataques personales, ni vamos a descalificar a la persona en sí misma, sino que vamos a atacar las ideas, que es como obviamente nosotros como cristianos, como católicos, debemos comportarnos. ¿Listo? Entonces, bueno, que el Espíritu Santo entonces nos acompañe con la intercesión de la mamá, la Virgen María. Y bueno, el video entonces se llama ¿Le entiendes a Apocalipsis? Y eso es lo que pasa entonces, mis queridos hermanos. Vamos. Repítalo conmigo. Entonces comienza diciéndoles que el hombre sabio es fuerte. Y de pujante vigor, el hombre docto. Y de pujante vigor, el hombre docto. Entonces, en este caso, él lo que le está pidiendo a su audiencia es que repitan esta frase, Y a ver, pues a ver, mis queridos hermanos, yo les voy a decir lo primero. Lo que está haciendo este señor acá, perdón, es una técnica de retención y una técnica de manipulación de masas, porque esa misma frase la va a utilizar para poder llevar a cabo la explicación que va a dar, porque claro, el hombre sabio es fuerte, entonces ustedes tienen que tener esa fuerza, ustedes tienen que ser sabios para poder obtener esa fuerza. El problema es de dónde va a obtener esa fuerza. Ahí me confirman mis hermanos si se está escuchando, creo que es por el compartir de la pantalla que se está congelando un poco, ahí me confirman. En este momento ahí mis hermanos, ¿se está escuchando bien? ¿Me confirman por favor? Ahí en el chat, Dios les pague. Dice el hermanito Pedro que se congela el audio y la imagen. A ver, vamos a seguir un momento más a ver. Si de pronto el compartir de este video me está haciendo congelar bastante, entonces si definitivamente no nos está compartiendo, pues bueno, se imaginan a este señor hablando y confían en que lo que yo les voy a decir es lo que ese señor se supone que está hablando. Listo, vamos a ver. Evangelismo, obediencia, bien. Ojo, va a decir, una de ellas te da una potencia del espíritu, que te da una potencia del espíritu tremenda, es la gnosis. ¿Escucharon, mis hermanos? Dijo que esta potencia se la da la gnosis. ¿A qué le suena eso a ustedes, hermanitos? La gnosis. Y fíjense lo que él continúa diciendo aquí. Sofía. Son dos de los dones del Espíritu Santo. Gnosis y Sofía, palabra de conocimiento, de ciencia. Mis queridos hermanos, este señor está haciendo una combinación aquí de cristianismo con nueva era y con gnosticismo. Y esto es condenado por la iglesia. Levante la mano las personas que no entienden el libro del Apocalipsis. Pues si este señor entiende el libro del Apocalipsis de la misma manera que entiende la palabra gnosis, Sofía, y de la misma manera que utiliza la sola escritura, entonces también debería estar levantando la mano en este momento y tampoco entiende el libro del Apocalipsis. Sean sinceros, ¿quién no le entiende el libro del Apocalipsis? ¿Okay? ¿Sabían que hay un espíritu de revelación y reconocimiento de él? Oigan esto,
¿Sabían que hay un espíritu de revelación, de conocimiento de él? No, señor, no hay ningún espíritu de revelación ni de conocimiento del libro del Apocalipsis. Eso no es así, señor. Y vamos a comenzar entonces con esta refutación, como les decía. Vamos a, mientras tanto que, a ver, yo voy por acá. Tanto que vamos haciendo las refutaciones, lo vamos entonces quitando de aquí de la pantalla como para que nos mejore mejor la transmisión mientras vamos haciendo estos análisis. Listo. Entonces, empecemos por este lado. Cuando hace la primera afirmación y él dice que la gnosis y la sofía son dones del Espíritu Santo, a ver, en la escritura, la palabra gnosis, que significa efectivamente conocimiento, sí se menciona, ojo, sí se menciona, pero nunca se menciona como un don carismático del Espíritu Santo. Eso es falso. En la Biblia no aparece eso, ¿ya? Podemos ir precisamente a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Aquí San Pablo enumera los verdaderos dones del Espíritu Santo y gnosis no está entre ellos. Entonces ahí es cuando yo muchas veces me pregunto, en el mundo evangélico y protestante se habla siempre del tema de la sola escritura, pero cuando llegan entonces a hacer este tipo de explicaciones, ahí sí ya la escritura no vale. Ahí sí ya es la mera interpretación de la persona o los mensajes que recibe entonces supuestamente del Espíritu Santo. En sueños recibí tal mensaje y entonces empieza a decir ya a colocarle un don más al Espíritu Santo que no aparece en la Biblia. Entonces ahí, ¿sola escritura o no sola escritura? ¿Le creemos a los hombres o no le creemos a los hombres? Porque precisamente yo con mi amigo esta tarde hablaba y él me decía que es que no se le puede creer a los hombres. Pero entonces me comparte en este caso un video de un señor que está hablando desde su propia interpretación emocional y no desde las Sagradas Escrituras. Porque entonces San Pablo es muy claro. ¿Cuáles son los verdaderos dones del Espíritu Santo? Y no, si no está allí. Ahora, sabiduría, es decir, Sofía, en la Biblia es una virtud otorgada por Dios, no un poder para alcanzar una iluminación especial. Eso es falso. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia refutan esa idea gnóstica. Dice San Irineo de Lyon, en su libro Adversus a Heresis, dice en el libro primero, capítulo 6, verso 1, el conocimiento verdadero no es oculto ni revelado a unos pocos, sino que es dado por la revelación de Cristo a su iglesia. ¿A quién? A su iglesia. Bien, dice San Justino Mártir en Apología, capítulo 1, verso 46, dice, el gnosticismo es una corrupción del evangelio, pues separa la fe del amor y la obediencia a Dios. ¿Ya? Y la obediencia a Dios. Fíjense que este señor decía que Dios puede abrir tu gnosis. Fíjense, vamos a ver si es aquí en este punto donde lo dice. Vamos a agregar nuevamente la transmisión con ese señor, a ver si de pronto ya nos funciona un poco mejor. Y miren lo que dice este señor acá. ¿Sabían que Dios puede abrir tu gnosis para que comprendas la escritura? ¿Ah? ¿Sabías que Dios puede abrir tu gnosis para que comprendas la escritura? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Será que Dios puede abrir tu gnosis para que puedan entender las escrituras? ¿Ustedes qué piensan? A ver, por aquí dice Pedro, saludos mi amigo Edward. Bueno, aquí también están hablando así entre ustedes y que están ahí opinando también al respecto de esto. Pero bueno, esta afirmación que dice este señor, este pastor, que dice, Dios puede abrir tu gnosis para entender las escrituras. A ver, mis queridos hermanos, la interpretación de la Biblia no es individual, sino que es guiada por el magisterio. Vámonos a la Biblia. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Clarito, entonces, ¿dónde queda la sola Escritura?
porque entonces a la Biblia no es a lo que le están haciendo caso. Entonces dicen, no se le puede creer a los hombres, pero se para un hombre a decir que está recibiendo mensajes de Dios y esos mensajes van en contravía con lo que en realidad dice las escrituras. Ah, pero sola escritura. ¿Dónde quedó la sola escritura? Yo ahí no la veo. A ver, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos, en el numeral 113, la escritura debe leerse en la tradición viva de toda la Iglesia. Facilito. La escritura debe leerse en la tradición viva de toda la Iglesia. Ellos dicen que no se le puede creer a un hombre, pero hombre, partamos de que la misma Biblia fue escrita por hombres, inspirados por Dios, pero le están creyendo a esos hombres. ¿Cómo saben que Dios inspiró a esos hombres? ¿Quién se los dijo? Se los dijo la Iglesia, si no, no lo sabrían. Entonces, a los hombres sí les creen, pero prefieren creerle a un hombre que se para detrás de un púlpito con este tipo de mensajes gnósticos y de la nueva era, en vez de creerle a los padres de la Iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles, la primera generación de cristianos. ¿Por qué no creerles a ellos? Si ellos nos están diciendo precisamente algo transmitido de forma muy cercana desde nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, dice, la iluminación no es un privilegio exclusivo de algunos, sino que es una gracia para todos los fieles. Y esto lo podemos corroborar en Lucas, capítulo 24, versículo 45. Dice, les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. No se quedó con eso para algunos pocos. No es que les abrió la gnosis, no. Les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. ¿Pero quiénes? Su iglesia, esos primeros apóstoles, para que ellos se las pudieran explicar a otras personas. ¿Ya? Veamos qué más dice este señor. Esperemos que pronto sí nos siga funcionando un poco mejor, si no, entonces para la próxima más bien lo cerramos y continuamos entonces aquí con la reflexión. ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces por aquí qué más dice este señor. Lo subimos por acá. Vamos a ver. Y dice. Por ejemplo, cuando entras a materia difícil, química, álgebra, trigonometría, cálculo, genética, dices esto es chino. Cuando tú te enfrentas, no lo entiendo. ¿Verdad que ¿sí? Con la neblina, ¿ya? Con una neblina muy densa, muy pesada para poder decir lo siguiente. Casi la mayoría de todos los cristianos en el mundo tienen una neblina pesada en su... La mayoría de cristianos en todo el mundo, ya al parecer tiene también entonces omnisciencia y omnipresencia este señor, pero entonces dice que la mayoría de cristianos en todo el mundo tienen una neblina pesada que no les deja entender. ¿El hombre sabio es qué? Y de memoria. ¿El hombre sabio es? El conocimiento de la escritura y el entendimiento, capítulo por capítulo, verso por verso, estructura, exégesis, potencia. Continuamos entonces, vamos a refutar esto que dice de la neblina este señor. Este señor aquí en esta nueva afirmación está diciendo que la neblina, o sea, que la gran mayoría de cristianos en el mundo tienen una neblina que les impide comprender y que esta neblina en el entendimiento es señal de bloqueo espiritual. ¿Ustedes qué piensan? A ver, la dificultad para entender la escritura, mis queridísimos hermanos, no es signo de un bloqueo espiritual, para nada. Simplemente es un signo de la necesidad que tiene la persona de estudiar y de una dirección espiritual. Entonces, ¿es un bloqueo espiritual o es necesidad de estudio y de dirección espiritual? Pues yo creo que los cristianos entendemos que cuando no se entiende precisamente las escrituras, no es por un bloqueo espiritual, es por una necesidad de estudiar y de dirección espiritual. A ver, recordemos, por ejemplo, lo que en realidad sí dice la Biblia. La Biblia dice en Hechos, capítulo 8,
versículo 30-31. ¿Acaso entiendes lo que lees? Es decir, la pericopa de Felipe con el etíope. ¿Y qué le dice Felipe? ¿Acaso entiendes lo que lees? ¿Y qué le respondió el etíope? ¿Cómo podría si nadie me lo explica? ¿Cómo podría si nadie me lo explica? Entonces, en este orden de ideas, estamos dándonos cuenta, mis queridísimos hermanos, que no es que sea un bloqueo espiritual, es ignorancia, sencillo, llanamente y sencillo, es ignorancia. Y usted la ignorancia la vence estudiando, punto. Y con una buena dirección espiritual. Si usted tiene un buen maestro, como lo tuvo en ese momento el etíope, que tuvo a Felipe para que le explicara esos pasajes, ¿y qué pasó? El etíope se terminó bautizando. Cuando usted tiene un buen maestro que está en la verdad, en la plenitud, que está en la Santa Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, usted va a poder comprender porque va a tener los maestros adecuados, el magisterio para poderle explicar las escrituras, ¿ya? Eso no es que nadie le va a abrir a usted ninguna gnosis, que usted tiene un bloqueo espiritual, porque es que si fuera así, entonces no existirían denominaciones protestantes. Todo el mundo entendería exactamente lo mismo leyendo la Biblia. Pero vemos en la realidad que todo el mundo, si simplemente lee la Biblia con una interpretación personal, la va a entender de forma equivocada. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Dice que entonces la interpretación privada de la Biblia, ¿ya? La interpretación privada de la Biblia, según la Iglesia, sin la guía de la Iglesia, puede llevar a errores graves. Te está como flasheando, ¿cierto? Entonces, bueno, por aquí tengo escrito de todas maneras qué fue lo que dijo este señor. Listo. Luego de eso que dijo, el señor hace otra afirmación y dice que el conocimiento intelectual da poder espiritual. Si ustedes escucharon eso ultimito que estamos compartiendo ahí, habla de que ese poder espiritual es el dunamis, ¿ya? A ver, dunamis en el Nuevo Testamento, mis hermanos, se refiere al poder de Dios, no al conocimiento humano. ¿Esto en dónde lo encontramos? Esto está en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice, recibiréis poder, dunamis, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se recibe este poder? En la confirmación, en el bautismo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. No es cuando nosotros nos abra un entendimiento místico al que le llaman la gnosis. No, ahí no es. Es cuando recibimos el Espíritu Santo, en el bautismo o en el sacramento de la confirmación. Ninguna gnosis. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Aquí en ningún momento el Señor dijo, fortalezcanse en el poder de ustedes, que yo les voy a abrir una gnosis. No, para nada. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Entonces, la verdadera fuerza espiritual, mis queridos hermanos, proviene de la gracia, no del intelecto. Ojo, proviene de la gracia, no del intelecto. ¿Por qué? ¿Es malo ser inteligente? No, no es malo ser inteligente. Es bueno ser inteligente, pero el hecho de una persona ser inteligente no le da una fuerza espiritual mayor que otros. De hecho, entre más humilde es una persona, mayor espiritualidad y conexión con el Señor tiene. O ustedes pónganse a mirar. La mayoría de veces que hay una aparición, ¿a quién normalmente es que se le aparece el Señor o la Virgencita? A los más humildes. Casi siempre son niños, pastorcitos, personas sencillas, humildes, casi nunca los intelectuales y todo eso. No, para nada. ¿Ya? Casi siempre. No digo que no pueda pasar. Lo que digo es que obviamente casi siempre es a las personas más sencillas y humildes. Entonces dice Efesios 6, 10, 11. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. ¿Listo? Entonces, continuemos. Dice también ese señor, otra cita bíblica como para que reforcemos acá. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
No, yo soy el fuerte porque conozco la Biblia, me la sé de memoria, me la aprendí, entonces tengo el poder que estaba oculto del Espíritu. No, el mismo San Pablo, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Y vuelvo y pregunto, entonces ahí en dónde queda la sola Escritura. Y entonces dirá algún hermanito separado, es que no está haciendo una correcta exégesis, no está haciendo una correcta interpretación. Y ahí es donde vienen las preguntas clave. Amiguito, hermano querido, entonces, ¿usted cómo sabe que la interpretación suya sí es la correcta y no la del luterano o la del anglicano o la del metodista o la del testigo de Jehová o la del mormón? Porque todos utilizan la Biblia y todos dicen que tienen la razón. Entonces, ¿quién está haciendo la correcta exégesis? Yo. ¿Cómo lo sabe? Porque yo no le puedo creer a los hombres. Le tiene que creer a la Biblia. Sí, y la Iglesia Católica es la que ha sabido interpretar las Sagradas Escrituras, la Biblia, que de hecho fue la que la hizo, durante todos estos siglos. Apenas anteayer fue que aparecieron los hermanitos protestantes a decir que ya tenían la correcta interpretación. Y eso, qué pena con ustedes, mis hermanos separados, los que de pronto pueden estar viendo esto, pero eso sí o sí es decirle mentiroso a Jesús. Yo no le digo mentiroso a Jesús. Pues sí, porque Jesús en Mateo 16:18, cuando funda la iglesia sobre Pedro, que eso es otro tema aparte, dice también agregando, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia tiene que ser la misma desde que Jesús la fundó ese día hasta hoy y hasta el final de los tiempos, porque Jesús dijo, y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Él no dijo, voy a estar con ustedes hasta que se corrompa la iglesia con Constantino, o yo solamente voy a estar con ustedes hasta que venga Lutero y les dé la explicación correcta. No, yo solamente voy a estar con ustedes hasta que vengan los pentecostales a decirle la interpretación correcta. No, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia hay pecadores. Jesús no dijo que no iba a haber malos ejemplos ni errores dentro de la iglesia. Jesús dijo ahora que la iglesia no iba a prevalecer, no se iba a caer. Eso quiere decir que doctrinalmente la iglesia siempre va a ser la misma, así tenga malos ejemplos. ¿Por qué? Como decía el padre Jorge Loring, si de cada 12 sacerdotes, uno es un Judas, hagamos las cuentas, la matemática. ¿Cuántos Judas existen hoy en día? Entre los sacerdotes, sin contar los meros laicos. Entonces, malos ejemplos habemos demasiados. Yo primero, entre la iglesia, yo también doy mal ejemplo. Entonces, ¿el hecho de que haya malos ejemplos hace que la iglesia sea una iglesia corrupta? No, porque es que la iglesia es santa, porque el que la fundó es santo. Y por eso el Señor siempre, con su promesa, ha cuidado a la iglesia para que no se corrompa su enseñanza durante tantos siglos. Entonces, la enseñanza sigue intacta. Las personas pueden caer, pueden pecar, pueden declinar, pero la doctrina de la iglesia, Jesús la ha sostenido, el Espíritu Santo la ha cuidado durante tantos y tantos siglos. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Hasta el final de los tiempos. Bien, entonces, resulta que también este señor, este pastor, hizo otra afirmación. Dijo que había tenido un sueño, una revelación donde Jesús le habló sobre el fin del mundo. Imagínense, dijo que Jesús le habló sobre el fin del mundo. Miren pues lo que dice. Yo sentí de parte del Espíritu de Dios que les tenía que explicar el Apocalipsis, porque me mostró que no lo entienden. Y entonces ahí agrega y dice, se los voy a explicar de manera compactada, todo el libro de Apocalipsis, porque yo escuché al Señor Jesús, en sueños me habló y me dijo, ganen almas, amada iglesia, porque no queda mucho tiempo, ya voy a regresar. Y me mostró el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ahí ya vemos que no hay una explicación bíblica, sino que es una revelación privada, porque este señor lo que está haciendo es interpretar un sueño que tuvo y él cree que en realidad nuestro Señor Jesucristo le está diciendo eso. Cuando el mismo Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la
hora. Todos bien diciendo, Jesús viene pronto, sí. ¿Pronto cuándo puede ser? Hoy ya, puede ser mañana o puede ser dentro de 1000 años. No sabemos. Para nuestro Señor, para Dios, el pronto puede ser dentro de muchísimo tiempo. A ver, hagamos una cuenta, por ejemplo, acá, así al aire. Obviamente esto no es que sea la realidad, pero aquí uno podría hacer un montón de conjeturas. Eso es muy sencillo. A ver, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, cuando fue la época de Moisés, después de Moisés fueron 3000 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces nosotros podríamos hacer esa misma cuenta y decir que después de que Jesucristo se fue, entonces van a pasar 3000 años antes de que Él venga. Entonces, tengo la revelación exacta. Jesús va a venir en el año 3000, porque fueron 3000 años desde Moisés hasta Jesús, y entonces desde Jesús hasta su segunda venida son otros 3000 años. Así que entonces Jesús viene en el año 3000. La profecía. No, eso es verdad, no. Tiene sentido. Yo podría verlo de una manera muy acomodada con las mismas escrituras. Esa revelación que yo les acabo de dar. Pero eso es verdad. No, porque Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Eso significa que el día para la conversión es hoy. ¿Por qué? Porque Jesús puede venir ya, o puede venir mañana o pasado mañana, no sabemos. Entonces, a lo que nos invita la iglesia y el mensaje de no saber cuándo vuelve Jesús es simplemente para decir que la conversión es ya, es hoy. Entonces, la iglesia, mis queridísimos hermanos, es demasiado prudente con las revelaciones privadas. Y lo más importante es que no las considera doctrina, porque ya hay una revelación pública y es la de Jesucristo. Entonces, cualquiera que diga, se me apareció Jesús, se me apareció la Virgen y me dijo 2 por 2 son 5, ¿ya? No le creo, ¿ya? No le creo. Hasta que la iglesia me diga que sí. Hay algunas profecías, algunas apariciones que uno dice, bueno, esto tiene como, esto como que se alinea con la enseñanza de la iglesia. Es probable que sí pueda ser una revelación verdadera, pero yo estoy en total libertad de no creerlo. Así de sencillo, yo estoy en total libertad de creer o no creer en una revelación privada. ¿Listo? Entonces, como dice Gálatas 1:8, si alguien nos predica un evangelio distinto, sea anatema. La Biblia es muy clara, ¿ya? Entonces, anatema para ese señor porque está predicando un evangelio diferente. Ninguna que Jesús me va a abrir dice que una supuesta gnosis. Eso es nueva era, eso es gnóstico. Y la herejía del gnosticismo fue condenada por la iglesia en los primeros siglos. Hoy en este momento vemos un reciclaje de herejías impresionante. ¿Pero por qué? Cuando se desobedece a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, no queda más que equivocarnos. Ojo con esta frase, se las voy a repetir. Cuando no obedecemos a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, no nos queda más que equivocarnos. A mí, mi queridísimo amigo con el que yo estaba hablando hoy, él me hacía una pregunta que es muy válida. Y él me decía a mí, ¿ustedes por qué de pronto ven malo a los protestantes si hay unos que viven con santidad? Y ojo a esto, es verdad, hay muchos protestantes que viven de una manera muy bonita y que pueden llegar a santos, ¿ya? Porque quizás pueden tener una ignorancia invencible. ¿Qué quiere decir esto? Que están en un entorno en el cual les es imposible de alguna manera llegar a la verdad, la plenitud de la verdad en la Iglesia Católica. Y nuestro Señor Jesucristo conoce cada caso de forma puntual lo conoce nuestro Señor Jesucristo. Así pues, no lo mismo con el protestante que sabiendo que en la Iglesia Católica está la plenitud de la verdad y se hace de la vista gorda y prefieren no hacerse católico porque no le conviene. Ahí sí tiene un grave problema. ¿Listo? Y cuando empiezan a predicar un evangelio diferente sabiendo que están mintiendo, a no ser de que tenga un problema de mitomanía y que sus propias mentiras se las crea, pues hay muchos que simplemente dicen mentiras sabiendo que están diciendo mentiras y confundiendo a la gente. Entonces, para eso estamos también aquí, para poder desenmascarar todo ese tipo de mentiras.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 67. No pertenece a la fe católica aceptar las revelaciones privadas. ¿Ya sabían ese numeral? Se lo repito. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 67. No pertenece a la fe católica aceptar las revelaciones privadas. Amigos, es que la revelación privada, cuando es verdadera, le sirves a la persona para su propia conversión. Y cuando son mensajes de carácter más universal, la Iglesia los ha estudiado de una manera impresionante, como han sido, por ejemplo, las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, pero aún así, ni siquiera la Iglesia dice que todo el mundo la tiene que creer sí o sí. No, la Iglesia las ha quizás aprobado, pero está en la libertad el fiel de no creerla. Una cosa es que la Iglesia la acepte o la apruebe, otra cosa es que sea un dogma, y no son dogma ninguna revelación privada. ¿Listo, mis hermanos? Un saludo para el hermano Nelson, que ya entró. Hola, soy protestante. Bueno, a ver, también voy saludándolos por aquí, los otros hermanos que han entrado. Dice la hermana Teresa, buenas noches, William, gracias por tu explicación, con todo el gusto. Dice mi hermanito José Daniel, ¿quién como Dios, hermano? Dice, bendiciones desde Barranquilla. Un abrazo, hermanito. Dice Juanita Vega, gracias, hermano, excelente explicación. La hermana bendecía, bueno, saludando. Listo, vamos a continuar. Entonces, hasta aquí más o menos, este señor estaba diciendo que ya les iba a empezar entonces a explicar y a enseñar todo el tema del Apocalipsis. Yo voy a revisarlo y ya están ustedes, mis queridos hermanos, si les gustaría una segunda parte entonces de este video y miramos a ver cuáles son los argumentos que va a dar sobre el Apocalipsis. ¿Qué les parece si mientras hago la reflexión final, hacemos una encuesta y les pregunto si les gustaría una segunda parte entonces de la refutación? A ver, vamos a poner por aquí. Segunda parte. ¿Sí o no? Así, sencillito. ¿Sí o no? Al punto. Entonces, ahí está. Ya me dicen entonces ustedes, hermanitos, si les gustaría que hagamos una segunda parte y refutamos lo que diga sobre el Apocalipsis, o si entonces ya nos basamos también en otras. Porque les cuento que por ahí también estoy preparando una refutación a una señora que, Dios mío, bendito, dice, por ejemplo, pues así ya como para hacerles un pequeño spoiler, es una señora que piensa que Jesús es extraterrestre, que el Santo Grial, ojo a esto, que el Santo Grial es la descendencia que tuvo Jesús con María Magdalena. Por Dios bendito. Pero es que nosotros podemos ver ese tipo de cosas como algo absurdo, sin sentido, pero ¿saben cuál es el gran peligro y el problema? Que hay chorrocientas personas que les creen a estas personas. Les creen. Entonces, es necesario hacer ese tipo de refutaciones. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo gente en redes sociales haciendo refutación a ese tipo de cosas. Casi siempre la refutación a la sola escritura, a la sola fe, que a la ramera del Apocalipsis, que a las imágenes, pero también hay muchas otras personas con unos contenidos peligrosísimos y que son con miles de visualizaciones y nadie dice eso es equivocado. Entonces, como no hay nadie que salga a decir eso está equivocado, eso está malo, eso no es una enseñanza correcta, entonces hay un montón de personas, incluso mismos católicos, que terminan por creer ese montón de cosas. ¿Listo? Entonces, mis queridos hermanos, dice Mateo 24:36. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Sencillo. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Ya? Vamos a hacer una conclusión y un cierre entonces para esta reflexión que hemos tenido entonces el día de hoy. Mis hermanos, hemos demostrado que la interpretación errónea de la gnosis y de la sofía lleva a confusiones graves, ¿ya? Graves. La fuerza espiritual no proviene del conocimiento intelectual, sino de la gracia de Dios y la vida en el Espíritu. Entonces, la interpretación bíblica
debe hacerse dentro de la iglesia, no según revelaciones privadas o exégesis individuales, ¿ya? El verdadero conocimiento debe ser ¿en quién? En Cristo, mis queridos hermanos. Entonces, les voy a explicar unos punticos así sencillos. Punto 1. ¿Qué sí debemos hacer para recibir fortaleza espiritual? ¿Ya? Porque este señor está diciendo qué es lo que hay que hacer para recibir esa fuerza espiritual, oculta, mística, gnóstica. No. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos sí debemos hacer para recibir fortaleza espiritual? Fácil. A lo largo de esta refutación, mis hermanos, hemos desmontado la falsa idea de que la gnosis es una especie de poder oculto que se adquiere para tener más fortaleza espiritual. Ahora bien, ¿qué es lo que dice realmente la iglesia sobre cómo crecer en sabiduría y fortaleza? Primero, la verdadera sabiduría proviene del temor de Dios. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9, 10. Esto significa que el conocimiento no se trata de una iluminación mística secreta, sino de vivir en obediencia a Dios, siguiendo su palabra y su voluntad. Bien. Segundo, la gracia santificante es la que nos da fortaleza. La gracia santificante es la que nos da fortaleza. Es decir, que no basta con saber cosas sobre Dios. Es necesario estar en gracia. La vida sacramental, especialmente la Eucaristía y la confesión, nos llenan del Espíritu Santo. Dice el apóstol San Juan, capítulo 6, versículo 54. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Sencillito, es que el mismo Jesús nos da las claves. Tercero, la oración constante nos da entendimiento. Dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Dios no se la niega, Dios no se las niega, hay que pedirle al Señor. Como decía mi queridísimo San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Mis hermanos, la oración nos abre el corazón y la mente a la verdad. No se trata de recibir poderes, sino de abrirnos a la acción del Espíritu Santo. ¿Listo? Cuarto, la lectura de la Escritura con la tradición. A ver, la Biblia no se entiende en solitario, ni con interpretaciones privadas. Se necesita la tradición apostólica y el magisterio. Repito, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ya? Y para finalizar, ¿cómo crecemos realmente en fortaleza espiritual? Por la vía de los sacramentos, bautismo, confesión, Eucaristía, por la oración diaria y la humildad ante Dios, por la formación en la sana doctrina católica, por el ejercicio de la caridad y el amor a los demás. Entonces, mis queridos hermanitos que se encuentran aquí en este momento en Enfoca tu Fe, el tema del protestantismo es que al rechazar la autoridad de la Iglesia, se abren a interpretaciones erróneas de la Escritura, cayendo en errores gnósticos como este. La verdadera iglesia es la que nuestro Señor Jesucristo fundó sobre Pedro, la que nos guía a toda la verdad, Mateo 16, 18, Juan 16, 13. Entonces, si realmente queremos conocer a Dios, debemos hacer su voluntad, permanecer en su gracia y vivir en comunión con su iglesia, porque bien lo dijo
el evangelista San Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a ustedes escucha, a mí escucha. Y el que a mí escucha, escucha el que me envió. El que los niegue a ustedes, me niega a mí. Y el que me niega a mí, niega al que me envió. Entonces, si le vamos a hacer caso a nuestro Señor Jesucristo, por ende y por deducción lógica, hay que hacerle caso a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, porque esa iglesia, como dice Primera de Timoteo 3:15, es la columna y es el soporte de la verdad. No de las verdades, ni de la verdad a medias, ni de la verdad que hoy me levanté interpretando porque me habló Jesús en un sueño. No, Señor. La columna y el soporte de la verdad de forma objetiva la tiene la Santa Iglesia Católica. Muchas gracias, mis hermanos. A ver, los leo un momentico, si tienen de pronto entonces alguna pregunta, si les gustó esta modalidad de refusión a falsos místicos y todos sus etcéteras. A ver, dice por aquí el hermano Andrés Felipe, deberías leer la interpretación sobre, sí, con el que llaman a San Pablo. Sí, claro, precisamente hay mucha tela que cortar, hermanito, y hay muchas cosas obviamente que hacer aquí en este canal. Entonces vamos a hacerlo. A ver, dice por aquí el hermano Nelson, siempre los gnósticos tienen un problema con las cartas Paulina, totalmente. Si no es que se contradicen con ellas, es que las niegan, o sea, son muchas cosas, son muchas cosas. Edison Chení, excelente el resumen final, al grano, como debe ser. Muchas gracias, mi hermano. Y bueno, pregunta Eduardo Duarte, pregunta, ¿los gnósticos creen en Dios? Sí, pero es que ese es el grave problema, mis hermanos. El gnosticismo cree en Dios, así como muchas otras ramas creen en Dios. En la nueva era creen en Dios, pero yo creo que ya se los había explicado. Son pasos, es dependiendo de la forma en la que creen en Dios, ¿ya? En qué Dios creen, porque no es en el Dios cristiano, porque cuando se cree en el Dios cristiano, se acepta y se obedece a ese Dios cristiano, a Jesucristo, porque como bien dice San Pablo, si Cristo no resucitó, es nuestra fe. Entonces, si Cristo sí resucitó, todo lo que dijo Jesús es verdad. Y entre las cosas que dijo Jesús está, por ejemplo, Juan 20, del 21 al 23, al que ustedes le perdonen los pecados, les perdonados. Ellos se confiesan, no, así como los protestantes, que no se confiesan, bueno, algunos, porque por ejemplo los luteranos sí, pero la gran mayoría no. Yo no me confieso con un hombre más pecador que yo, es face to face, de cara a Dios y ya. ¿Cómo sabe que lo perdonaron? Ah, porque lo sentí en mi corazón. No, señores, sentimiento. Miento. Yo me miento cuando pienso que Dios entonces me está hablando de esa forma directa a mí y que esto va en contraposición a lo que ha enseñado la iglesia durante tantos años. Ahí se convierte en una interpretación privada y emocional. Privada y emocional. Por eso es necesario el magisterio y obedecerle a ellos. Dice el hermano Nelson, ellos creen en Dios, pero tienen una idea de un origen del universo diferente. Así es, hay unos que son panteístas, que no se creen que Dios es el universo, que es el todo, ¿ya? Pero también hay unos que son, por ejemplo, deístas y que piensan que Dios no se relaciona con sus criaturas, sino que cada criatura tiene que tener un nivel de iluminación propio, privado, y crecer entonces en esa iluminación para poder llegar hasta donde está Dios, que no se relaciona con su creación. Y hay otros que sí piensan que se relacionan y hasta le piden entonces poderes y vainas místicas y todo eso. O sea, la nueva era es una cosa muy extensa y como se los explico en otras ocasiones, en la nueva era hay 3 niveles. En el primer nivel, ellos dicen, sí, Cristo sí, Iglesia no. Entonces, el primer nivel es desinstitucionalizar la fe, es quitarnos a la iglesia, quitarnos la obediencia al magisterio para poder interpretar lo que se quiere interpretar, ¿ya? Un Dios a mi manera. Y la mejor manera de no ser cristiano, la mejor manera de no ser católico es o ser cristiano a mi manera o ser católico a mi manera. Esa es la mejor manera de no ser ni católico ni cristiano. El segundo paso que hacen en la nueva era es Dios sí, Cristo no.
Es decir, ellos dicen que Cristo es el maestro más iluminado, el más ascendido de todos. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Entonces, como le quitan esa divinidad a Jesucristo, entonces nos hacen como unos iguales con él, y entonces así es más fácil entonces llegar al nivel de Cristo. Usted se vuelve un iluminado y puede llegar al nivel de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Ahí nos van quitando todo poquito a poco, pero eso no puede ser todo de un sopetazo, porque entonces una persona que tenga medianamente una formación de una le va a hacer ruido. Pero si lo primero que te quitan es la iglesia, y te van a decir que la iglesia está llena de sacerdotes pederastas, de borrachos, de adúlteros, de fornicarios, y entonces te empiezan a señalar todos los males que hay dentro de la iglesia. Entonces, no, sí, nada que ver con la iglesia, solamente Cristo y yo y Cristo y el Padre, y punto, y se acabó, ¿cierto? Entonces, pum, te quitaron la iglesia y la forma de comprender en realidad las escrituras, y la historia, y la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo, ¿ven? Y el tercer paso es, Dios no. ¿Y qué quiere decir Dios no? Claro, como usted ya llegó al nivel iluminado de Jesús, entonces ahí sí vuelven y le dicen, y como Jesús es Dios, entonces usted está al nivel de Jesús, usted es otra deidad, usted es su propio Dios, usted es Dios. Y ya, te quitaron a Dios del camino. ¿Ven? O sea, son unos pasos claves que en la nueva era hacen para quitarte a Dios del camino de una forma sencillita. ¿Listo? Bueno, a ver, dice por acá entonces el hermano Nelson que la mayoría de gnósticos tienen una mezcla oriental parecida a los maniqueos. Totalmente de acuerdo, así es. Mi querido San Agustín sufrió de ese mal. Ya lo ahí, terminó como doctor de la iglesia. Tanto las ideas valentinianas y son muy raras, así es. Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí para que no se nos haga muy largo y así otros hermanitos que de pronto no pudieron estar en este momento en la transmisión en vivo, la puedan entonces ver también más adelante ya grabada. Listo. Vamos a tener una segunda parte, mis hermanos. Los quiero leer también en los comentarios qué tipo de refutaciones les gustaría también entonces que hagamos a este tipo de personas. Si tienen algún video que les gustaría que refutemos, lo pueden escribir entonces ahí en los comentarios. No sé si les reciba el enlace como tal, pero pueden colocar el título del video, el nombre del canal y más o menos de qué se trata. Y los podemos ir entonces analizando para que vayamos empezando a hacer refutaciones también a este tipo de pseudomísticos, de personas obviamente que dicen hablar con nuestro Señor, pero que obviamente van con una fe contraria a lo que dicen nuestras sagradas escrituras, la Biblia, lo que dice la tradición y lo que dice el magisterio. Entonces me voy despidiendo de una vez de ustedes, mis queridos hermanitos, no siendo más. Les digo entonces, como siempre, de la mano de mi querido amigo San Agustín, que Dios los bendiga, que la Virgen nos acompañe, paz y bien. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.